Hola, ¿qué tal? Soy el profe Mike. Vamos a abordar ahora el libro de español tercer grado, volumen 1, de la modalidad de telesecundaria. El bloque 1, los asientos no se acuerdan. La secuencia 1, leer una novela completa. ¿Cómo encuadramos esto en nuestro plan y programas de estudio 2017? Bueno, la secuencia 1, leer una novela completa, pertenece al ámbito de la literatura. La práctica social del lenguaje a la que vamos a atender es la lectura de narraciones de diversos subgéneros, los aprendizajes esperados, lee una novela completa de su elección. Al hacerlo, analiza la evolución psicológica y social de los personajes a lo largo de la historia, describe la perspectiva que tienen los personajes sobre los acontecimientos a partir de su conocimiento de la situación, su posición social o sus características psicológicas según sea el caso. Explica la red de relaciones entre los personajes en cada línea de la historia y utiliza las funciones narrativas que cumplen para explicarlas. Describe el mundo social en el que se presenta la historia, reflexiona sobre los momentos históricos y sociales que le sirven de referencia, analiza la manera en que se presentan los espacios, los personajes y las relaciones entre ellos para sugerir un ambiente en la narración. Reconstruye el entrelazamiento entre la trama principal y las tramas secundarias o paralelas en una novela. Interpreta el uso de voces y perspectivas narrativas como un recurso para organizar el discurso y matizar las representaciones de la realidad. Y reconoce las características estructurales de una novela que la distinguen de otros tipos de narración. Ahora bien, entramos de lleno en materia. ¿Qué es una novela? Pues la novela es un género literario, subgénero de la narrativa, junto al cuento y a la crónica. Consiste en una narración usualmente extensa, puede ser de carácter más o menos ficticio, que se cuenta usualmente por capítulos o por segmentos, en los que interviene siempre la voz de un narrador. Las novelas suelen tener una trama compleja y abundante, en la que existen digresiones, derivas o vericuetos, en la que suelen haber varios personajes e incluso diversos puntos de vista desde los cuales se cuenta la historia. Incluso es usual encontrar en la novela relatos secundarios, subtramas, fragmentos de otros textos o de otra naturaleza. En realidad, no existen exactitudes respecto a qué cosa puede ser o no una novela, especialmente en la novela contemporánea, que suele consistir en relatos discontinuos, fragmentarios, tangenciales, absurdos. Incluso algunas pueden hacerse pasar por cartas, por documentos u otro tipo de formatos. Siempre tienen en común que su extensión es mayor a la de los cuentos. Hablemos ahora acerca del origen del género de la novela. Este género tiene su antecedente en otro género que es conocido como la epopeya, que se cultivó mucho en la antigüedad, específicamente en la Grecia antigua. Como ejemplo tenemos la Odisea de Homero, que nos cuenta toda la travesía de Ulises después de que terminó la guerra de Troya y cómo regresaba a su casa en la isla de Ítaca y todo lo que pasó a ese regreso. Otro antecedente muy claro de la novela pues es la novela de caballería, que se cultivó mucho durante la Edad Media. Aquí tenemos como un ejemplo destacado la novela de Amadís de Gaula, que fue muy famosa durante la Edad Media, entre otras muchos, que hablaban de los caballeros andantes, de sus luchas con los dragones, de rescatar a princesas en apuros, etcétera, etcétera. Una de las primeras novelas que se considera ya en un sentido moderno fue la famosa novela titulada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicada en 1605 y se le atribuye su autoría a Miguel de Cervantes Saavedra, español por supuesto. La novela ya más actual floreció enormemente durante el periodo histórico que se conoce como el Renacimiento. Estamos hablando de los siglos XV y XVI.
sobre todo en Europa. Ahora vamos a hablar un poco de las clasificaciones que hay de la novela. La novela como género se subdivide o se clasifica en otros diferentes subgéneros. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, las novelas de aventuras. Un ejemplo de ello sería El Señor de los Anillos, de Tolkien, en donde quienes leyeron el libro, quienes vieron la película, pues saben que nos narra las aventuras del protagonista, que es Frodo, al tratar de deshacerse de un anillo con poderes muy sobrehumanos, ¿no? Bien, otro género puede ser las novelas de ciencia ficción. Como ejemplo tenemos aquí La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, también muy famosa. Novelas policiales, como ejemplo podremos citar a Las aventuras de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Las novelas románticas, ahí podemos tomar como ejemplo Arráncame la vida de Ángeles Mastretta. Novelas de caballería, pues ya citamos a Amadís de Gaula, del autor Garcí Rodríguez de Montalvo. En el subgénero de las novelas de terror, por supuesto que destaca Stephen King, ¿no? Tiene bastantes. Aquí pusimos como ejemplo la novela de It. Las novelas fantásticas, podríamos citar como ejemplo a Harry Potter, de la autora J. Rowland. En el género de las novelas realistas, podemos citar como ejemplo Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, que hablan de la realidad tal cual de ese periodo histórico. Después, en el subgénero de las novelas psicológicas, un ejemplo muy claro y muy famoso de este subgénero es Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. También encontramos novelas filosóficas. Como ejemplo podemos citar a Demian de Hermann Hesse, y novelas epistolares. Recordemos que epístola es carta, sinónimo de carta. Y ahí podemos citar a la novela de Drácula de Bram Stoker, que utiliza, entre otros recursos, las cartas que se mandaban los protagonistas para ir narrando la historia. Pasamos ahora a hablar acerca de la estructura de la novela. La novela usualmente está dividida en capítulos, lo que nosotros conocemos como capítulos, pero a veces se les llama de otro nombre, se les puede llamar apartados, tratados, por ejemplo en el caso de Lazarillo de Tormes, etcétera, etcétera, pero prácticamente son lo mismo, nada más con nombres diferentes. Sin embargo, hay que saber que una novela puede tener muchas formas y narrativas muy diversas. Hablando estructuralmente, como ejemplo me voy a volver a remitir a Drácula de Bram Stoker. Como ya dijimos, se vale de la carta entre los protagonistas, pero también aquí nos incluye fragmentos de diarios o de periódicos, diarios de los protagonistas, y a través de estos documentos de cartas, periódicos, diarios, nos va desarrollando la trama y la historia de Drácula. Entonces, como vemos, la novela pues, puede tener varias estructuras narrativas. Ahora bien, hablemos un poco de cuáles son los elementos que componen una novela. Pues los elementos que componen una novela son los personajes. Dentro de los personajes ya sabemos que podemos encontrar al protagonista o protagonistas, al antagonista, que está totalmente en contra del protagonista o que siempre trata de complicarle la existencia. Encontramos a los personajes secundarios que a veces brindan apoyo al protagonista o a veces también al antagonista, y los personajes fugaces, que son aquellos que aparecen de manera muy rápida y muy puntual en una parte de la narración y jamás vuelven a aparecer. Bien, regresando a los elementos de la novela, además de los personajes está el narrador, del cual hablaremos en un capítulo más adelante, porque hay mucho que hablar de los tipos de narrador, pero ahorita no los vamos a tocar, lo vamos a dejar para un video posterior. Los diálogos, obviamente, recordemos que en el idioma español se utiliza el guión largo
dentro de un texto para señalar un diálogo entre los personajes. El ambiente pues es todo este contexto geográfico, histórico en el que se desarrolla la novela. A veces puede ser real, como en la novela realista, pero a veces puede ser totalmente inventado, ¿no? Por ejemplo, recordemos en estas novelas de Canción de Hielo y Fuego, que últimamente se convirtieron en series, y que tienen todo un ambiente enorme, con continentes, con regiones, con países, con reinos, con ríos, con lagos, etcétera, con flora específica, con fauna específica de esos ambientes. Todo eso es lo que construye el autor para meternos en el desarrollo de su novela. Y también tenemos la trama, de la cual también ahorita no vamos a profundizar mucho porque lo trataremos en un video aparte. Pero a manera general podríamos decir que estos son los 5 elementos que componen una novela. ¿Qué extensión tiene una novela? A veces pensamos que una novela es enorme, necesariamente tiene que ser grande. No siempre es así. Generalmente es mayor que la de un cuento. Una novela generalmente es más grande que un cuento, pero la verdad es que no existe un estándar o un criterio único respecto a qué tamaño o cuántas páginas debería tener una novela. Aquí les puse 3 ejemplos para ejemplificar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco es una novela muy muy pequeñita que en su versión digital tiene 30 páginas. La puedes leer tranquilamente en cuestión de 2 horas o 3 horas máximo. Esta sería una novela muy breve. Una novela media sería 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, que es una novela con bastantes páginas y que sí, además de que la trama es un poquito confusa por los apellidos de Buendía, etc., pero que pues tardarías unas semanas, tal vez meses en terminar de leerla. Pero nos vamos al polo opuesto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la saga de Canción de Hielo y Fuego, que inspiró la serie de Game of Thrones, que consta de 6 tomos o de 6 capítulos o de 6 libros. Y esta no es la única. Últimamente han estado de moda mucho estas sagas, ¿no? Como Harry Potter, como El Señor de los Anillos, como Sin Sajo, Los Juegos del Hambre, etc. Que son volúmenes, que la trama se desarrolla a lo largo de varios volúmenes. Entonces, como podemos darnos cuenta, pues la extensión de una novela es muy variable. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una novela y un cuento? Además de la extensión, que en teoría ya dijimos que la novela generalmente es más larga que un cuento, pero la principal diferencia no radica ahí. La principal diferencia radica en la trama, en la construcción de la trama y de los personajes. El cuento generalmente suele leerse de una sola vez. Es decir, es importante que tú empieces a leer el cuento, llegues al clímax y al desenlace y se termine el arco argumental de este personaje principal. Pero en la novela no es tan sencillo. En la novela los arcos argumentales no nada más es uno, sino que suele haber varios, y esos varios se entrelazan o se correlacionan unos con otros, presentan conflictos, incluso presentan giros muy dramáticos, ¿no? Como en Canción de Hielo y Fuego, que realmente rompe todo el esquema de estos arcos argumentales, de que siempre el bueno, el justo, el trabajador, el noble siempre va a salir triunfando o siempre vive feliz para siempre. Y vemos en el caso de esta novela que no es así, ¿verdad? En ocasiones los buenos terminan decapitados, muertos, traicionados, envenenados, etc. Y pues bueno, esto solo puede hacerse con la extensión de una novela, estos arcos argumentales. En un cuento generalmente, por su extensión y por su grado de complejidad menor, pues los arcos argumentales suelen ser más simples y más fáciles de abarcar que a diferencia de la novela. Bien, ¿por qué es importante la novela? Bueno,
el género de la novela es importante por muchísimas cosas, pero principalmente porque el género novelesco es el que mejor refleja las complejidades de la vida humana. Es decir, cuando tú lees un libro, el que sea, siempre estás entendiendo, tratando de entender el pensamiento de un hombre. Pero específicamente en la novela, cuando tú la lees, puedes entender, aparte de todo el pensamiento del autor o de autora, también te puedes dar mucha idea de la sociedad, del contexto histórico y geográfico en el que fue escrita esa novela. No es lo mismo leer una novela contemporánea que, por ejemplo, leer una novela del Renacimiento, en donde hay contextos muy diferentes, hay incluso vocabulario muy diferente y la sociedad a la que iba dirigida es totalmente distinta. Entonces la novela es como un viaje, es como asomarte al pasado, al futuro, a otra dimensión en el caso de las novelas de fantasía, y pues nos atrapa. Una buena novela siempre atrapa al lector. Entonces definitivamente la novela es un género importantísimo para la literatura. Bien, algunos novelistas famosos en español, obviamente, tenemos por ejemplo a Miguel de Cervantes Saavedra, español, ya dijimos que escribió El Quijote de la Mancha. Gabriel García Márquez, colombiano, entre otras muchas obras tenemos Cien años de soledad de él. Mario Vargas Llosa, peruano también. Carlos Fuentes, Fernando Vallejo, colombiano. Rómulo Gallegos, venezolano. Juan Carlos Onetti, uruguayo. Y más recientemente pues tenemos a estos autores muy muy famosos, ¿no? Como Tolkien, del Señor de los Anillos, como George R.R. Martin, de Canción de Hielo y Fuego. Incluso por ahí se cuelan algunos como Paulo Coelho con sus novelas de superación personal, etcétera, etcétera. Es un género vivo y como tal va evolucionando, van cambiando los gustos, las tendencias, los temas que se tratan en la novela, etcétera, etcétera. Aunque siempre hay novelas clásicas que son pues de cajón, ¿no? Como Don Quijote de la Mancha, como Crimen y Castigo de Dostoyevsky, como Cien años de soledad. Son novelas que pareciera que no pierden vigencia y que las lea quien las lea en el tiempo, en la ubicación geográfica, siempre van a ser relevantes, ¿no? Hay otras que son bestseller, que cuando salen son muy, muy, muy importantes, muy leídas, muy vendidas, pero que al paso de los años van perdiendo como esa vigencia, como ese gusto y terminan en el anonimato, ¿no? Entonces, pues, a grandes rasgos, esto es el género de la novela. Las fuentes consultadas están ahí en la pantalla por si ustedes gustan ir a ellas. Y pues bueno, por el momento eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima.